Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la semana 16, hoy día 6 de agosto del 2010. En el sumario encontramos el tema que es vanguardismo y el autor clave es César Vallejo, Eran los Negros, Trilce y Poemas Humanos, que son los tres poemarios más importantes de Vallejo. Vamos a comenzar hablando del vanguardismo en el Perú, refiriéndose especialmente al contexto en el cual surge y dar ideas generales respecto a la vanguardia y obviamente las características, que va a ser la parte más importante en la primera sección de esta clase. El vanguardismo en el Perú aparece durante la época del gobierno de Leguía. Augusto B. Leguía va a gobernar entre 1919 y 1930, lo que le llaman el oncenio de Leguía. Es en este momento, la tercera década del siglo XX, que la vanguardia llega al Perú y se va a desarrollar durante algunas décadas más después de esta fecha, a partir de 1922, especialmente en la lírica. Es decir, la poesía es la época, o mejor dicho, la expresión literaria que más va a sentir el efecto de la influencia vanguardista en el Perú. De modo paralelo a la vanguardia también aparece otro movimiento literario que se centra sobre todo en la narrativa, y ese otro movimiento es el indigenismo. De ese movimiento hablaremos en la siguiente clase. Hoy día nos vamos a centrar en la vanguardia, especialmente entonces en la poesía peruana del siglo XX. El vanguardismo aparece en Europa, sobre todo, y en Francia especialmente en los años 20. El espíritu vanguardista es iconoclasta, es decir, no respeta lo que los anteriores hicieron. La tradición no es considerada digna de ser seguida, más bien debe ser un arte opuesto a lo que se hizo antes, lo que es la vanguardia. Rechaza todo precedente histórico y busca un más allá inexplorado. La vanguardia consiste en experimentar nuevas formas de expresión, tratando de realizar arte por medios que no se habían tratado de usar antes. Por ejemplo, que un alumno entre al aula es algo común y corriente, y todos ustedes entran al aula por la puerta. Claro, alguno entra corriendo, otro entra mirando al techo, otro entrando mira al piso, otro no mira a ningún lado, otro simplemente camina con los ojos cerrados. Cada uno entra como puede y como quiere, pero a ninguno se le ocurre entrar por la ventana descolgándose del techo. Entonces va con una soga uno, se descuelga del techo y entra por la ventana, y todos dicen que ese alumno ha hecho algo que nadie más había hecho. Después al día siguiente otro lo hará también, pero ya no será igual porque ese primero lo hizo. Eso es vanguardismo. En el arte, todos los pintores, sea el tipo de pintura que hagan, todos usan lienzo, todos usan pincel y sus pinturas. Un día, un vanguardista llamado Andy Warhol decidió, en lugar de usar pincel y pintura, decidió colocar los lienzos en el suelo y miccionar sobre ellos, dejando manchas dispersas en el lienzo que van a ser después manchas que van a quedarse de manera permanente. Y esos cuadros los exhibió y hasta llegó a venderlos, ofrecerlos a un buen precio, y la gente lo apreció como arte vanguardista. Es decir, a nadie se le había ocurrido pintar con la micción. Eso es algo que salía de lo normal. Esto es vanguardismo, buscar experimentar. Claro, tú dirás, profe, entonces todos pueden hacer pintura con su orín. No puedes, eso lo hizo uno una vez para llamar la atención, después eso abre ideas para que otros hagan otras cosas posteriores. Esa es la vanguardia, buscar hacer las cosas de manera distinta, buscar la estética, la belleza, el efecto en el receptor por medios no antes explorados. ¿Está bien? Recuerda, el vanguardismo es un conjunto de movimientos llamados sismos de vanguardia. Todos estos movimientos pues son el futurismo, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, el ultraísmo. Aquí en Perú se desarrolla mucho, por ejemplo, el cubismo y el futurismo. Estos ismos de vanguardia en conjunto tienen la característica que renuevan el lenguaje, la poesía, mediante la experimentación. ¿Está bien? Vamos a mencionar y explicar características ahora. Dice las características, voy a ceñirme a lo que está en el cuadernillo en esta parte. Alejamiento del realismo decimonónico. En el Perú
era muy notorio que el realismo del siglo XIX sigue todavía influenciando a inicios del siglo XX, pero la vanguardia se aleja totalmente de esa influencia. Si el vanguardismo peruano se aleja especialmente del realismo del siglo XIX, el vanguardismo a nivel mundial se aleja de todo lo precedente, rompe con el arte del pasado. Eso es la vanguardia, romper con el arte del pasado. Experimentación en todos los niveles de la concepción estética. Esto lo vamos a ver a continuación, porque esa característica B es algo así como un título de todo lo que viene después. Modernización del lenguaje. Ejemplo, Trilce, el poemario César Vallejo, publicado en el 22. Esa parte también podemos considerarla como un título. Ahora, experimentación en todos los niveles y modernización del lenguaje. Vamos a ver cómo se logra eso. Empleo del verso libre. ¿Qué es el verso libre? El verso libre es prescindir de los elementos de la métrica tradicionales, que son la rima y la métrica, y solamente utilizar el ritmo. Vamos a ver un breve esquema de esto que estoy explicándote. A ver. Los autores del siglo de oro español, de la Edad Media española, inclusive Rubén Darío, respetaban las reglas de la versificación. También Chocano la respetó, hasta inclusive Abraham Valelomar, el que vimos la semana pasada, también la respetó. La versificación consta de tres cosas. Una es la métrica, otra es la rima y otra es el ritmo. Cada una de estas tiene características diferentes. La métrica es lo siguiente, que los versos midan sílabas métricas parejas. Por ejemplo, una sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otro verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos aquí 4 versos de 7 sílabas métricas. Recuerda que la sílaba es la mínima unidad de pronunciación de una palabra. Entonces, cuando hacemos poesía, tratamos de que las palabras que componen cada verso midan 7 sílabas y se logra una unidad. A eso se llama métrica. ¿Está bien? ¿Qué cosa es la rima? Por ejemplo, yo puedo tener 4 versos heptasílabos de 7 sílabas métricas y todos terminan en el sonido, en la sílaba va. ¿No? Todos terminan así, va. Eso es rima. ¿Está bien? Que el sonido al final sea medio. También se puede cambiar, se puede 2 acá y 2 acá. La cosa es que los sonidos al final del verso sean medidos, sean controlados y acordes entre sí. ¿Y qué es el ritmo? El ritmo, alumnos, es la posición de los acentos, obviamente en las sílabas tónicas de las palabras que componen el verso. O sea, yo puedo colocar en la segunda sílaba, en la quinta sílaba, en la otra tengo la tercera y en la sexta, acá en la segunda y quinta, acá en la tercera y sexta. Así se genera el ritmo, ¿está bien? Métrica, rima y ritmo es la versificación. ¿Qué cosa es el versolibrismo? ¿Qué cosa es el verso libre? Es decir, ¿cómo es la poesía de vanguardia? Así. No respetamos rima. No respetamos métrica. Un verso puede medir así, el otro así y el otro así. Profe, ¿y el ritmo? El ritmo sí se respeta. Se trata de generar ritmo, que la poesía tenga ritmo. El ritmo es algo que no puede dejar de tener la poesía, sencillamente porque si dejase de tener ritmo la poesía, ya no sería poesía, ya no sería verso, sería prosa. ¿Está bien? Así que verso libre o versolibrismo es prescindir de la métrica y la rima. Eso es versolibrismo. Muy bien. Continuamos. Conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Eso hace alusión al hecho de que el poeta incluye la perspectiva de la modernidad en sus poemas, es decir, habla de la ciudad, habla del capitalismo. Recuerdo mucho los poemas de Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poemas, donde él coloca un caligrama
que parece ver las ciudades de arriba, desde un avión, desde un helicóptero, y colocaba letreros que decían: se prohíbe estar triste o se alquila esta mañana, como si los elementos de la naturaleza, los sentimientos se pudiesen negociar en dinero. Eso es hacer consciente de que uno está en una sociedad de tecnología, una sociedad del capitalismo, una sociedad moderna. ¿Está bien? Eso se logra mediante la inclusión de un nuevo léxico, es decir, utilizar palabras de la ciencia, de la matemática, la anatomía, algo que Rubén Darío jamás hizo, mencionar elementos de la ciencia o la medicina, porque a él le interesaba hablar de las princesas, los reyes, los nobles y todo lo exótico y buscar una belleza idealizada, ¿no? El vanguardista habla de lo cotidiano también, ¿está bien? En lo cotidiano también es considerado digno de ser tomado en cuenta en un poema. Chocano nos dice, pues, en Blasón, en modernista, mi sangre o la sangre es española e incaico es el latido, y de no haber sido poeta quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador, te dice. No te habla de cuando era pequeño y algo le pasaba, o cuando estuvo en un problema en su vida. No, él te habla de cosas pues muy sonoras, muy altisonantes. Vallejo, en cambio, en Trilce, en el poema 2, nos habla de cuando estaba en la cárcel y quería ir al baño, y no le dejaban porque había mucha bulla y no se podía concentrar. Y este momento pues es una cosa cotidiana, tú estás en el baño a veces y no puedes, ¿no? Y Vallejo tampoco podía, entonces, y eso es una cosa para la poesía, para Vallejo, porque es algo cotidiano. También Vallejo nos habla cuando era niño y su mamá se iba de la casa y lo dejaba con sus hermanitos jugando. Y Vallejo nos habla de eso con mucho cariño y nostalgia, recuerda eso, asociándolo con el momento que está en la cárcel, en Trilce también. Claro, tú pensarás, profesor, pero Vallejo está haciendo algo que ya había hecho Abraham Valelomar. Claro, porque Valelomar es posmodernista y recuerda que el posmodernismo es un paso, un tránsito hacia la vanguardia desde el modernismo. O sea que el posmodernismo adelantó algunos temas, pero no es vanguardia, pues la vanguardia rompe con todo. Todavía Abraham Valelomar respetaba la métrica y la rima. Vallejo ya no. Esa es la diferencia, es a nivel formal al menos, ¿no? Muy bien. También tenemos el aprovechamiento del nivel espacial del poema con el uso del caligrama. ¿Qué es un caligrama? Caligrama es la representación visual del poema. ¿Está bien? Vamos a ver esto en un ejemplo también para que le quede más claro el aprovechamiento del nivel espacial, de espacio, por favor no digan especial, del poema. ¿Ah? A ver, ¿cómo concebía la hoja en blanco un poeta tradicional, un poeta anterior a la vanguardia? Veía pues la hoja en blanco como un espacio donde se podían escribir palabras. ¿Qué es poesía? Me preguntas mientras clavas tu pupila azul en la mía. Poesía eres tú. Ese es un poema de Becker. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, aquellas que perdieron otros nombres, esas no volverán. ¿Cómo escribe los versos un poeta tradicional? Llena la hoja con palabras y es lo normal. ¿Qué pasa con los vanguardistas? Dijeron, no, todo el mundo hace eso y quiero ser original. El caligrama es una de esas maneras. Por ejemplo, yo quiero hacerle un poema a algo que me gusta. Bueno, suponiendo que me gusta el cigarrillo, porque yo ya no fumo. Y escribo este poema. Un falta la parte que está quemándose. Que humea, ¿no? Claro, hay que hacer el humito. Ahí está. La idea, alumnos, es que el caligrama no solamente tiene un contenido, significado de las palabras, sino que forma imágenes con las palabras. Y esa imagen está asociada obviamente con el contenido de ese poema. Eso es el caligrama. Aunque también hay otras maneras de aprovechar el nivel espacial. Vallejo, en un poema que de un rato vamos a leer, él nos dice: así nos queda esperar a los mayores siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, como si nosotros no pudiésemos, y escribe así él, no pudiésemos partir.
él escribe la palabra a partir alejándose de las otras palabras. No es que Vallejo presionó la tecla espaciadora mucho en su computadora para escribir este poema, este verso, sino que él trata de que la palabra a partir se aleje para dar la idea de que está alejándose, está partiendo, está yéndose. En el contexto del poema te da a recordar esta característica. Vamos a leerlo de un rato, está bien, pero recuerda, también Vallejo aprovechaba. Vallejo no usó cubismo, no hizo caligrama. Vallejo utilizó el espacio entre las palabras también de una manera. ¿Está bien? A Vallejo no le gustaba el cubismo de Apollinaire, ni menos el surrealismo de Breton. A él le molestaba estos sismos. Él estaba influenciado por otras vanguardias. ¿Ya? Bien. Vamos, alumnos, a continuar las características. Aprovechamiento de el nivel espacial, asimilación creativa de representaciones del mundo inconsciente, la escritura automática típica del surrealismo de André Breton. Aquí en el Perú tuvimos dos grandes poetas surrealistas, César Moro, autor de La Tortuga Ecuestre, que es un poemario genial de este surrealista peruano llamado Alfredo Quispe Sacín, firmó como César Moro, y el otro es Emilio Adolfo Westphalen, autor peruano, nacido en Lima, de origen cajamarquina su familia, pero el apellido es alemán, ¿no? Venían de Alemania sus ancestros. Emilio Adolfo Westphalen, con Belleza de una espada clavada en la lengua, Abolición de la muerte, Las ínsulas extrañas, grandes poemarios de Emilio Adolfo Westphalen, ambos autores surrealistas. Repito, Vallejo, nada que ver con el surrealismo. Otros autores también son, y están en el cuadernillo, Vallejo, Carlos Oquendo de Amat, lo mencioné, con sus 5 metros de poemas, que es una tira de papel de 4 metros con 80 centímetros, donde hay caligramas. O sea, tú le extiendes la tira de papel y ves imágenes como la cinta cinematográfica. En la época el cine era lo máximo, ¿no?, en tecnología. Entonces él trata de representar la modernidad mediante el cine y usa también el cubismo. Está influenciado por el futurismo y también por el cubismo, que es usar caligramas. El cubismo es el ismo de vanguardia que utiliza caligramas. Martín Adán es otro poeta muy destacado. La casa de cartón es una novela vanguardista. La mano deshacida es un poemario. Martín Adán en realidad se llamó, porque es un seudónimo también, como César Moro, no era. Martín Adán se llama en realidad Ramón Rafael de la Fuente Benavides. ¿Ah? Ramón Rafael de la Fuente Benavides. Hablemos de César Vallejo. Vallejo es uno de los autores más entrañables de nuestra literatura, uno de los más importantes y el poeta más famoso de todos debe ser. Si tú algún día puedes viajar al extranjero, a España, donde lo quieren mucho, o Francia, donde lo respetan más todavía, o Italia, donde lo estudian, Alemania también lo respetan un montón, o Estados Unidos, o México, Argentina, Vallejo pues es un conocimiento, un tema de conversación obligado con gente culta de esos países. Si tú vas allá y eres peruano, te preguntan cómo es Machu Picchu, tú pues si no he viajado porque no tengo plata, ¿no? Pero si te preguntan cómo ha sido Vallejo, no vas a decir que no tienes plata para comprarte un libro, o al menos revisar el libro de la pre siquiera, ¿no? Tienes que saber de Vallejo por el hecho de ser peruano, solamente para que ingreses a San Marcos. Claro que también te vale. Vallejo es un autor que tiene un origen bastante humilde. Su familia se asienta, y él que nace allí en un pueblito llamado Santiago de Chuco, en las alturas de La Libertad. La Libertad queda en la zona norte del Perú. El Santiago de Chuco es un pueblito pintoresco donde la tierra es muy buena y produce trigo, y allá la gente hace pan. La mamá de Vallejo hacía mucho pan y el niñito le ayudaba a hacer pan. A ver las anécdotas de él con su mamá panadera. Y inclusive le introduce la parte de cuando la frustración máxima del niño era que se le queme el pan en el horno. Y eso nos lo dice en Los Hermanos Negros. Es una idea que introduce su experiencia infantil. Vallejo a los 14 años sale de la casa. A pesar de haber sido el engreído de su mamá, lo sacan de la casa. Hay muchas especulaciones de poemas humanos, que son los 3 poemarios más importantes de Vallejo. Vamos a comenzar hablando del vanguardismo en el Perú, refiriéndose especialmente al contexto en el cual surge y dar ideas generales respecto a la vanguardia. Y obviamente las características, que va a ser la parte más importante en la primera sección de esta clase. El vanguardismo en el Perú aparece durante la época del gobierno de Leguía. Augusto B. Leguía va a gobernar entre 1919 y 1930, lo que le llaman el oncenio de Leguía. Es en este momento, la tercera década del siglo XX, que la vanguardia llega al Perú y se va a desarrollar durante algunas décadas más,
después de esta fecha, a partir de 1922, especialmente en la lírica. Es decir, la poesía es la época, o mejor dicho, la expresión literaria que más va a sentir el efecto de la influencia vanguardista en el Perú. De modo paralelo a la vanguardia también aparece otro movimiento literario que se centra sobre todo en la narrativa, y ese otro movimiento es el indigenismo. De ese movimiento hablaremos en la siguiente clase. Hoy día nos vamos a centrar en la vanguardia, especialmente entonces en la poesía peruana del siglo XX. El vanguardismo aparece en Europa, sobre todo, y en Francia especialmente en los años 20. El espíritu vanguardista es iconoclasta, es decir, no respeta lo que los anteriores hicieron. La tradición no es considerada digna de ser seguida, más bien debe ser. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la semana 16, hoy día 6 de agosto del 2010. En el sumario encontramos el tema que es vanguardismo, y el autor clave César Vallejo eran los negros. Trilce, un arte opuesto a lo que se hizo antes, lo que es la vanguardia, rechaza todo precedente histórico y busca un más allá inexplorado. La vanguardia consiste en experimentar nuevas formas de expresión, tratando de realizar arte por medios que no se habían tratado de usar antes. Por ejemplo, que un alumno entre al aula es algo común y corriente, y todos ustedes entran al aula por la puerta.